Hola, soy Noemí Martín Martín, especialista técnico de laboratorio. Les voy a hablar de prevención de riesgos laborales, empezando por el trágico incidente de San Juan Ixhuatepec, también conocido como la explosión de San Juanico en 1984. Fue uno de los accidentes industriales más devastadores del mundo, causado por una serie de explosiones, 6, en una planta de almacenamiento de gas licuado de la empresa petrolera Pemex, ubicada cerca de una zona pues densamente poblada. Esta tragedia resultó pues en cientos de víctimas, creo que más de 500 personas muertas y miles de heridos, además de la destrucción de viviendas y negocios en un amplio radio. Y bueno, vamos a hablar de los factores clave del accidente para comprender cómo se podría haber prevenido y qué acciones podrían haberse tomado durante y después del accidente. Pasemos a algunos de los factores más críticos. Ubicado en la planta, estaba muy cerca de las zonas habitadas, lo que exponía a la población a riesgos graves en caso de accidente. La falta de sistemas de contención adecuados. No habían suficientes sistemas para mitigar una fuga masiva o contener el gas. Después, la respuesta de emergencia era limitada. La respuesta inicial del accidente fue complicada, ya que no se contaba con un plan de emergencia específico ni con una infraestructura de seguridad en el área. Y luego la acción en cadena. Las primeras fugas de gas causaron explosión en varios tanques, incrementando la magnitud del desastre y dificultando la evacuación de la zona. De los tanques que estamos hablando, hablamos de esferas, que luego se propagó a otros tanques. Las medidas preventivas que pudieron evitar la tragedia. Con el conocimiento actual en seguridad industrial y prevención de riesgos, estas son algunas medidas que hubiesen sido cruciales para reducir el riesgo o mitigar los efectos. Una planeación de ubicación y diseño seguro. Zonas de amortiguamiento. La planta debería haberse ubicado lejos de las zonas residenciales, con un área de amortiguamiento amplia para minimizar los daños a la población en el caso de explosión. Separación de tanques. Los tanques de gas licuado, de gas de petróleo licuado, tendrían que haberse instalado en unas distancias seguras unas de otros para reducir el riesgo de explosión en cadena. Esto es uno de los puntos clave más importantes. Sí, la mayoría de plantas industriales petroquímicas estuvieron diseñadas hace 40 años o más de 40 años, 45 años, y la planta debía contar con una disposición que minimizara la posibilidad de una explosión progresiva. Es algo a tener en cuenta en plantas diseñadas hace 40-45 años. Actualmente, con unos sistemas avanzados de detección y contención de fugas, podríamos haber evitado muchas cosas, como el monitoreo de gas a presión. Los detectores de gas LP y sensores de presión son esenciales para identificar las fugas antes de que se conviertan en una amenaza mayor. Las instalaciones de estos sistemas habría permitido una detección temprana, incluso pues digitalización e inteligencia artificial, cámaras y muchos otros sistemas tecnológicos que disponemos en la actualidad. Válvulas de seguridad automáticas, que también las están implantando cada vez más en todas las partes del proceso. Las válvulas de cierre, de emergencia, de cierre automático al detectar una fuga o sobrepresión, limitando la cantidad de gas que se pueda liberar. Bien, pasemos a los sistemas de extinción y enfriamiento. Los bien conocidos sistemas de rociado con agua sprinkles. Como sabrán, el agua puede enfriar los tanques, evitando el calentamiento excesivo y reduciendo el riesgo de explosión.
Los rociadores automáticos podrían haber ralentizado el proceso de calentamiento en los tanques cercanos de la fuga inicial. Este es uno de los sistemas de seguridad más utilizados en el sector petroquímico, junto con sus cortinas de espuma en instalaciones de almacenamiento de gases inflamables, donde las cortinas de espuma ayudan a contener las fugas y a reducir la expansión de gases inflamables en el aire. Bien, voy a destacar el plan de emergencia y evacuación para la comunidad. La comunicación y los simulacros comunitarios. Un plan de emergencia específico para las zonas habitadas cercanas, incluyendo simulacros regulares, podría haber facilitado una evacuación más rápida y segura. Alertas tempranas y rutas de evacuación. Las plantas debían contar con un sistema de alerta para la comunidad y rutas de evacuación señalizadas y acordadas en simulacros con la comunidad. Con esto quiero decir que no sirve que todo el mundo se confine. Podrán confinarse, dependiendo de la categoría, unas poblaciones más lejanas u otras. Pero las poblaciones más cercanas tienen que poder tener un plan de emergencia en el que puedan tener rutas de evacuación. Si lo desean, puedo crear un diagrama de flujo sobre las zonas de peligro inmediato, puntos rojos, las rutas de escape a pie y en autobús y las zonas de refugio seguras. Simplificando mucho y también esencial es la capacitación de los trabajadores y trabajadoras y equipos de respuesta. Por ejemplo, yo he sido entrenada y especializada como operadora y trabajadora de la planta. Necesitaban formación avanzada en detección de fugas, cierre de válvulas y manejo de emergencias. He pertenecido a un equipo de respuesta en el sitio en caso de accidente químico. La planta debería haber contado con un equipo de bomberos industriales capacitado y equipado, capaz de actuar inmediatamente en caso de fuga o explosión inicial. Incluso tener un parque de bomberos químico anexado al complejo. Acciones durante el incidente. Acciones inmediatas. Evacuación rápida. Ordenar la evacuación de la comunidad con la mayor rapidez utilizando megáfonos, alarmas o cualquier medio disponible y guiar a las personas hacia el área de menor riesgo. Perímetro de seguridad. Establecer un perímetro de seguridad en torno a la planta para evitar que la población y el personal de emergencia ingresaran a las zonas de peligro. 2. Mitigar la propagación del incendio. Activación del sistema de enfriamiento. Si existieran rociadores de agua o espuma, deberían activarse para enfriar los tanques y prevenir más explosiones. Cerrar válvulas de emergencia. Intentar cerrar válvulas de emergencia desde la distancia segura o de forma remota para reducir el flujo de gas. 3. Coordinación con servicios de emergencia externos. Solicitar apoyo inmediato. Notificar rápidamente a bomberos, defensa civil y hospitales locales. Asegurar que el personal de respuesta tenga acceso a las vías despejadas y a un suministro de agua adecuado. Asistencia médica y primeros auxilios. Coordinar áreas de triaje y primeros auxilios lejos del área de peligro, proporcionando atención inmediata a los heridos. Bueno, medidas posteriores al desastre, acciones después del incidente, investigación exhaustiva de las causas, determinar las causas exactas del accidente para identificar fallas en la infraestructura, procedimientos y medidas de seguridad, mejorar la infraestructura y seguridad, reubicar las instalaciones, crear zonas de amortiguamiento y reforzar los sistemas de seguridad en otras instalaciones similares. Establecimiento de normas estrictas de zonificación,
limitar la construcción de áreas residenciales en las proximidades de las plantas industriales de alto riesgo, implementación de simulacros periódicos llevados a cabo estos simulacros y capacitaciones tanto para el personal como para la comunidad, asegurando que todos estén preparadas y preparados para una evacuación ordenada. Gracias por su atención. Les dejo la reflexión sobre la tragedia de San Juanico, destacando la importancia de su planificación rigurosa y de normas de seguridad en las instalaciones industriales de alto riesgo. Este accidente marcó un antes y un después en la gestión de riesgos, no solo en México, y subrayó la necesidad de mejorar tanto la infraestructura como los protocolos de emergencia en todo el país. La implementación del sistema de prevención y una cultura de seguridad constante y la colaboración entre las industrias y las comunidades aledañas son esenciales para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.